tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente verlos en este espacio hablando claro. Para mí es un gusto poderles siempre traer invitados que nos hacen pensar, invitados que nos hacen detenernos a considerar que toda la información que está a nuestro alrededor a veces nos tiene como en shock, detenidos, como en freeze, porque no sabemos a quién hacerle caso, si a los medios de comunicación, si al vecino. Hay tanta información, pero créanme, en este espacio siempre invitamos a personas que realmente tienen información de valor que compartirnos. El día de hoy está con nosotros Mauricio Enrique Candiani Galaz, mejor conocido como Mauricio Candiani. Él es un empresario, columnista de negocios y conferencista profesional. Actualmente es el presidente de Allenamenti Speakers Bureau, socio de Impulsora Inmobiliaria Rofmau México y miembro del Consejo Directivo del Club de Empresarios México. Al menos 200 empresas y organizaciones de diferentes sectores de la economía a nivel mundial lo han invitado a formar parte de su grupo selecto de especialistas. Países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Colombia. Bajo su pluma ha creado un concepto llamado la realidad líquida, misma que estamos viviendo actualmente entre la desesperación, la incertidumbre y la vulnerabilidad. 3 fenómenos para entender una crisis plagada de fuerzas disruptoras. Mauricio, qué gusto tenerte con nosotros. Es un honor poder platicar contigo esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, Clara, absolutamente encantado de estar contigo en tu programa y de saludar a tu audiencia. Créeme que para nosotros es un gusto poder platicar contigo porque tienes un currículum, tienes una experiencia muy grande. Y a mí me gustaría, antes de que empezáramos esta entrevista, pedirte que no sea la primera ni la última vez que podamos tener una conexión contigo, porque sabemos que eres un hombre que siempre está actualizado. Tienes información actual, te documentas y nos hablas con información y nos vas a hablar con información que nos hace pensar. Creo que estamos aturdidos de tanta información, sobre todo en estos últimos meses. No sabemos ni a quién creerle, porque leemos una cosa y el mismo medio de comunicación se desmiente. Los mismos líderes, funcionarios se desmienten y todo el mundo está atemorizado como cual novato. Acabas de escribir precisamente este editorial que habla de la realidad líquida, 3 fenómenos para entender una crisis plagada de fuerzas disruptoras. Y de eso queremos hablar contigo, Mauricio, para que nos ayudes a canalizar nuestro enfoque. Pues absolutamente convocado a estar las veces que sea necesaria, y así es, lo editorializaste bien. La gente recibe por muchas fuentes, maneras, estilos, datos de mucha índole, pero no todos los datos que recibe se producen en información, y menos en información que sea como palpable, útil, práctica, para tomar decisiones, que pueden ser decisiones desde cómo sacarle más provecho a un día mundano, hasta decisiones mucho más trascendentes de cómo sacar adelante un negocio o una institución o cualquier responsabilidad que tengamos en nuestras manos. Y el concepto de realidad líquida proviene precisamente de ese hábito que la vida de repente nos desarrolla, muchas veces sin saberlo, a querer tener como todo muy planeadito, calculadito, claro de lo que va a ser nuestro futuro inmediato. La gente nos vamos acostumbrando a vivir lineal. Los niños van a la escuela, los papás y mamás van a trabajar, alguien se encarga de tal función, otro se encarga de otra, uno provee tal cosa, otro tal cosa, y en la medida en que todo eso vaya más o menos caminando bien, de repente te llega el fin de semana y en el mejor de los escenarios ya tienes tu plan bien realizado. Y lo que produjo el COVID-19, la pandemia, una pandemia que la venimos escuchando desde finales del año pasado, pero que se personalizó en nuestra realidad a finales del mes de marzo, provocó un fenómeno donde a personas, familias, instituciones educativas, gobiernos, no importa de quién estemos hablando, hace cuenta que le jalaron el tapete por debajo. ¡Pum! Así, nos cambió de un momento a otro la forma de hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, de leer lo que estábamos acostumbrados a leer y de movernos en el mundito que estábamos acostumbrados a tener.
Y primero todos nos fuimos bajo el concepto de, pues ahora nos tocó hacer home office, le decían en el mundo las organizaciones, homeschooling, le empezaron a llamar más tempranito que tarde en los colegios e instituciones, pero más temprano que tarde empezamos a averiguar que nuestra casa, nuestra guarida, nuestro espacio, se convirtió no nada más en un espacio de trabajo, sino se convirtió en un espacio de todo lo demás, en un espacio de convivencia, de reflexión, de emocionalidad, de ejercicio, de dispersión, de confinamiento, de paciencia, de prudencia y de todo lo que quieras decir. Y eso hizo que nos volviéramos unas especies de nubes de emociones al mismo tiempo que nos dimos cuenta en 5 minutos, Clara, que no estábamos en casa esperando a que se resolviera una situación en cuestión de semanas, sino que estábamos en casa tratando de trabajar y sacar adelante nuestra vida en el inicio de uno de los retos y crisis más severos que ha vivido el mundo. Entonces, eso nos hizo que la realidad se nos desdibujara, nos sintiéramos vulnerables, empezáramos a entender que no entendíamos mucho de lo que estaba pasando y la gente empezó a percibir que su realidad se le pasaba por las manos. A ese concepto de no tener la realidad como clara, digerida, pronosticable y cierta, es lo que yo resumo con el concepto de vivimos hoy una realidad líquida. En muchas ocasiones anteriormente, Mauricio, en la vida común que teníamos, no sé cuál sea el término correcto, pero en la vida que estábamos acostumbrados siempre es, no hombre, nos vemos mañana, no, la próxima semana, con esa seguridad de va a haber mañana, y siempre decíamos, vive hoy como si no hubiera mañana. Y también nos llenábamos de estas frases emotivas de vive el hoy, ¿no? El no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y tantas frases con las que vivíamos, pero finalmente nadie creíamos que pudiéramos vivir ese no va a haber mañana. Y el día de hoy estamos viviendo el que no sabemos qué va a pasar mañana, porque definitivamente hay personas que hoy se levantan o se levantaron y hoy ya no se fueron a dormir a su casa, a su cama. Porque es un virus que no tiene un comportamiento, como dices tú, lineal también, ¿no? O sea, porque queremos que todo sea lineal, queremos como poder tener control de las cosas, y este virus tampoco tiene ese control, entonces no tiene ese comportamiento, como le puede dar a un niño, le puede dar a una embarazada, le puede dar a un adulto mayor, le puede dar a un joven, le puede dar al más vulnerable, al menos vulnerable, al más deportista, al menos deportista. Y estamos en un momento de sentirnos que no somos dueños de absolutamente nada. Y eso está generando un caos a nivel mundial. En la economía, ¿cómo nos afecta esta vulnerabilidad? Te doy 3 datos. Primero, para que lloremos juntos 3 minutos, y luego te voy a dar otros 3 datos para que nos pongamos optimistas de lo que es válido también, ¿no? Es como dicen, hay que tirar la toalla, pero no la dejes tirada. Exacto. Primer dato terriblemente duro. Los economistas hoy se debaten si la economía mexicana va a decrecer en el año 2020 entre 11%, algunos todavía optimistas dicen que solo se va a reducir 10.5, 11%, y algunos no tan optimistas ya hablan de un posible decrecimiento de la economía en niveles de 13, 13.5%. Segundo dato, para poner esto en perspectiva, solo una vez en la historia mexicana, en 1932, después de la gran recesión del fines de los años 20, la economía mexicana retrocedió 14 puntos porcentuales. Es el año más grave que tenemos registro en la historia reciente, digamos, del México moderno, en nuestros libros de textos. Ni la crisis de 95, ni la crisis de los mercados del 2008, ni ninguna otra de las crisis redujeron el tamaño de la economía con esa brusquedad en unos solos cuantos meses. Entonces, cuando escuchamos la gente se ha quedado sin trabajo, la gente no está vendiendo a la velocidad que vendía, la gente está teniendo que recortar gastos, por supuesto, primero los esenciales, pero luego los no tan esenciales.
son realidades concretas, materiales, reales, que le pasan a familias, empresas y los propios gobiernos están teniendo reducciones también muy palpables en sus presupuestos porque está habiendo ya reducciones de la recaudación y entonces en congresos, gobiernos de los estados y gobiernos municipales empiezan a recibir menos dinero, el gobierno federal empieza a reconsiderar sus pronósticos y toda la economía empieza a entrar en un modelo de contención, en un modelo reducido, en un modelo que nos tiene a todos cuidando con mucha atención cada peso que gastamos, invertimos o movemos en la economía. Pero además, este entorno, que sí tiene que ver con una causa exógena de afuera, una pandemia que llegó, como le llegó al mundo completo, porque estas cosas no se planean o se saben con precisión numérica, no llegó en el vacío, llegó en un entorno donde en el año 2019 ya teníamos una economía que había crecido 0.1, si quieren ser técnicamente precisos, pero es irrelevante, crecimos 0. Positivos, ¿no? Sí, 0. Entonces, confianza, tutela, hay un ambiente en el cual esto se produjo y eso hace que empresarios y empresas sean particularmente cautelosos en tratar de calcular como para cuándo se va a resolver esto. Entonces, vamos hablando de los escenarios y pronósticos. Lo primero que quiero decir en el español más claro que esté a mi alcance es: el mundo no va a salir de esta pandemia hasta que no ocurran cualesquiera de dos cosas. Una, o encuentre el mundo de la farma una vacuna que sea reproducible en términos globales y accesible para la población mundial, o bien que encontremos un tratamiento clínico que reduzca a niveles razonablemente controlables la mortalidad del virus COVID-19. Cualquiera de los dos efectos. Y lo pongo como referencia porque algunos se estarán acordando de lo que fue la influenza, cuando tuvimos esa crisis hace unos años. Tuvimos igual que ser en la época del presidente Calderón, cuidadosos, bajar la actividad económica, cuidarnos en la socialización, pero no llevábamos muchas semanas de esa realidad cuando el mundo anunció que el Tamiflu resolvía un problema de influenza crónico. Y el Tamiflu era además un producto, para fortuna de los contagiados en ese momento, razonablemente accesible para instituciones públicas y personas en lo privado. Entonces dejó de ser un tema de salud pública global y se convirtió básicamente en un tema de salud pública local. O sea, aquel que se contagiaba tenía que ser sometido a un protocolo, seguía habiendo desafortunadamente muertes por influenza, pero estas eran, de una ínfima parte de aquellos que desafortunadamente en algún momento del tiempo vivieron o vivimos influenza y nos pudimos curar gracias a que había un tratamiento antiviral que funcionaba. Pero lo que nos tiene descontrolados en el mundo, en esta realidad líquida que estamos viviendo, es que todo el talento global que puedas pensar en el mundo médico, y mira que lo hay, no ha podido encontrar un método que haga que un paciente afectado de manera crónica por este muy infectable virus llamado COVID-19 pueda salir de ese momento crónico y curarse. Entonces nos tiene a gobiernos, personas en estado de alerta permanente, porque si estás guardado, porque estás guardado, si estás en tu casa, porque estás en tu casa, si estás trabajando, porque estás trabajando, y si no estás trabajando, porque ya no estás trabajando, pero estás preocupado todo el tiempo, en primer lugar, de no infectarte, y en segundo lugar, en que tu mente prevea todo lo que puedes o debes de hacer en el hipotético, espero que improbable, pero desafortunadamente posible caso de que tú, yo, cualquiera de los que nos esté escuchando, seamos contagiados por ese virus. Entonces, esos son los que nos tienen un gran debate, pero esto no se va a resolver hasta que no haya vacuna o tratamiento clínico. Ahora, cuando escribes este editorial, precisamente hablando de la realidad líquida,
me gusta que mencionas estas tres, como estos tres factores o tres fenómenos, que es las líneas están desdibujadas, hay más preguntas que respuestas e impera la sensación de ser un verdadero novato. Y cuando yo leí esto, Mauricio, dije, es que es precisamente lo que todos estamos sintiendo. Cuando hablas de las líneas desdibujadas, hablas de ya no sabes ese servicio hasta dónde llegas, si confiar o no confiar, en todos los sentidos, Mauricio, desde al que le compras la comida, porque ese día dijiste, bueno, no, voy a aportarle al consumo local, y dices, bueno, ¿y usarán cubrebocas? ¿No usarán cubrebocas? O sea, estamos tan apanicados, como dices tú, con todo lo que nos está rodeando, que nos estamos haciendo las preguntas que antes no nos hacíamos. Antes tú comprabas la comida, no te importaba si lavaban o no lavaban los cubiertos, si venían manchados, regresabas el que veías que estaba a lo mejor manchado de lipstick o que a lo mejor traía un poquito de comida de un comensal anterior, pero no hacíamos tema. Ahorita me los entregas en bolsita, sellado, y esas 2 semanas que pudimos salir de casa. Pero estamos con esta realidad líquida, que me encantó el término, porque es como el agua. El agua tú la pones en una botella y toma la forma de la botella. La pones en un jarrón y toma la forma del jarrón. Pero nos está costando trabajo porque estamos en un vaso y no queremos estar dentro del vaso porque nosotros estamos acostumbrados a estar en el jarrón. Estamos en el jarrón y ya no sentimos que estamos a gusto porque entonces creo que ya no quiero estar tan abiertamente. Y esa sensación que mencionas en estos tres fenómenos es espectacular porque es precisamente como nos estamos sintiendo, finalmente vulnerables, ¿no? Vulnerables, en guardia y al mismo tiempo tratando de construirnos un futuro, porque la vida sigue pasando y la dinámica de las cosas sigue su evolución y los niños tienen que seguir yendo a ser formados en alguna forma y los que somos proveedores de una casa tenemos que seguir tratando de serlo y los que son profesionistas quieren seguir desarrollando su profesión y los que son funcionarios quieren seguir haciendo política pública. Entonces, bajo esa premisa, a mí me parece que es importante decir que cómo se materializa esto de que las fronteras están desdibujadas. Aquel que nos esté oyendo que tenga un negocio, Clara, lo primero que debe hacer es dejar de pensar el distribuidor solo como distribuidor, el que entrega solo como el que entrega, el que cocina solo como el que cocina y el de sistema solo como sistemas. Es tan necesario hoy repensar absolutamente todos los procedimientos de empresa a la luz de que sean funcionales, de que generen valor y de que sean esenciales, que resulta que esas funciones, esa lista de tareas, se va como desdibujando. ¿Cuánta gente no conoces que antes compraba en el súper y hoy le compra directo a un distribuidor? ¿Cuántos distribuidores que antes vendían a restaurantes ahora tocan casas para tratar de desplazar un producto? ¿Cuántos que antes no iban a una central de abastos ahora están pensando fuentes alternativas de suministro en el origen de la producción? Entonces, nada más imagina, este ejemplo que te estoy dando, que lo podemos vivir igual en una casa que en una empresa de lo más sofisticada. Ahora, pensemos todo lo que eso lo hace de variaciones en un mundo donde al principio de la pandemia había enormes restricciones de logística y ahorita, si bien se están medio adecuando y resolviendo, todavía sigue existiendo una parte de la economía muy importante que no está echada a andar de pe a pa y a plenitud. Entonces, todos nos vamos adaptando muy rápido a esa realidad y eso hace que nos desdibujemos en nuestros roles y que entonces nos empecemos a sentir en unos perfectos novatos en cosas. Y mira, justo hace unos días, el jueves de la semana pasada y el viernes, en un evento alguien me preguntaba así en el chat, pero ¿cómo es que si yo tengo 20 años de experiencia en el mundo de las ventas, me digas que ahorita me voy a sentir un perfecto novato? Pero además me lo escribió así, ya sabes, con mayúsculas. Sí. Así, me la pude imaginar perfecto a la persona, casi elevándome la mano, ¿no? Y lo defino de esta manera. Tú y yo podemos ser muy buenos, o el que nos escuche, en ventas presenciales, pero resulta que somos unos perfectos novatos en ventas en digital.
Sí. Alguien pudo haber sido un perfecto experto en logística de distribución en tiendas de retail abiertas físicas y resulta que es un perfecto novato resolviendo cadenas de distribución cuando esas tiendas físicas están cerradas y te mueven los puntos de un día a otro de entrega en distintos lugares. Alguien puede ser un perfecto experto en el sistema de su computadora, en la red que tenía cuando iba a la oficina todos los días, pero puede ser un perfecto novato cuando le tiene que decir a un hijo cómo conectarse en determinada plataforma de Google Education o Google Class, porque está teniendo homeschooling en su casa durante 10 días o 30 días o 4 semanas continuas. Entonces, todos nos hemos sentido novatos en algo. ¿Y sabes cuándo uno empieza a modificar su realidad? Cuando en lugar de sentirte mal por ser novato en algo, te autodeclaras perfectamente novato en ese algo y entonces empiezas a aprender en un ciclo constructivo donde te familiarizas diferente, empiezas a entender la lógica y curiosamente empiezas a ver el mundo de una manera diferente, pero todo parte de sentirnos unos perfectos novatos en eso, que perfectamente lo somos. Me encanta que lo digas de esa manera, porque definitivamente yo también, o sea, es más, yo recuerdo haber utilizado la plataforma de Zoom en 2 o 3 ocasiones antes de lo de la pandemia. O sea, pues era una herramienta que yo no usaba, no la ocupaba, ¿no? En alguna ocasión la llegué a utilizar. Cuando todo se vuelve Zoom, no nada más me mandan la liga. El día que yo tuve que generar mi propia liga, es una cosa tan tonta, pero te sientes tan novato y te sientes tan mal contigo mismo que dices, no puede ser posible, que no sé ni siquiera cómo mandar la invitación de la liga de que puedan acudir a un Zoom, que es una tontería. Pero ya cuando lo aprendes, yo me reía de mí misma, decía, es cuestión nada más de no frustrarse y empezar a utilizar todo lo que la vida ahora nos va a poner de herramientas que antes no utilizábamos. Ahora, Mauricio, hay un tema que te lo voy a preguntar a ti porque sé que tienes un panorama muy amplio y sé que vas a encontrar las palabras perfectas porque se lo he preguntado a otras personas, pero me gustaría saber tu opinión. México es uno de los países que, como tú dices, la pandemia inició a finales de año pasado, ¿ok? Y ya escuchábamos que venía un virus llamado COVID-19. Y México fue viendo cómo la ola fue creciendo hasta que empieza a llegar hacia nosotros. Pero cuando empieza a llegar a México, esta ola, ya habían pasado 4 o 5 meses antes en otros países. Y en el Inter empezamos a ver nosotros los ciudadanos que venía una ola y antes de que nos pidieran que nos guardáramos, nos guardamos nosotros mismos, porque decíamos, ahí viene, y nadie nos pide que nos guardemos. Y en ese momento el presidente decía, no se guarden, todavía quédense afuera, todavía no llega la pandemia. Y todo el mundo le decía, estás loco, la pandemia ya llegó, ya viene, aquí está. Y luego nos decían, ahí viene el monstruo, y el monstruo no llegaba. Entonces, esas 3 semanas que nos guardamos antes son las 3 semanas de desesperación que luego empezamos a vivir de ya me quiero salir. Pues sí, nos guardamos antes. Sin embargo, también hay muchas decisiones que como país posiblemente no hemos estado tomando correctamente después de que ya vimos que hay países que ya lo vivieron, que ya tomaron cartas en el asunto y que en México parecemos novatos, precisamente esta palabra que tú estás utilizando. ¿Por qué cuando hemos visto que en otros países ya están tomando medidas y protocolos, por qué México se quedó atrás en la toma de decisiones? ¿Qué opinión tienes tú acerca de eso? Voy a dividir en 2 la respuesta porque me parece que una sola sería injusta para los 2 mundos que reaccionaron diferente. Va. Hubo una serie de personas que porque sus negocios estaban vinculados a cadenas globales de cierta manera, sintieron la pandemia por sus efectos en Asia primero que nadie. Y no lo sintieron porque se les enfermara Juan o Pedro o ellos mismos. Lo sintieron porque empezaron a tener problemas de inventario,
problemas de logística, restricciones de producción, y se dio el mundo más temprano que tarde cuenta que nuestras cadenas de valor estaban mucho más integradas de lo que reconocíamos. Y es que te recuerdo que las primeras decisiones para pedirle a la población que se autoconfinara en China pasaron por cerrar muchas de las plantas productivas de ese país, que a su vez suministraban piezas y componentes a industrias productivas de otros países, incluido nuestro. Entonces resulta que esas empresas empezaron a decir, aquí hay un problema, pero el primer enfoque de problema no lo leyeron como un problema de salud pública, lo leyeron como un problema de suministro logístico a su realidad industrial, de servicios, económica, de sistemas o de lo que me digas. Entonces eso hizo que la primera atención de ese universo fuera a cómo resolvemos. Entonces tú oías hablar a la gente, es momento de buscar sustitución de proveedores, reacción de cadenas logísticas, asuntos de globalidad. Incluso ya unos muy elegantes te decían, me late que viene un fenómeno de onshore production, y hacían otras cosas más así, pero no pensábamos que la gente se nos iba a morir por no tener suficiencia de capacidad institucional en nuestros centros de salud. No vimos la pandemia primero por ese lado. Luego, cuando el fenómeno llegó a Europa, y en Europa no tuvieron la misma capacidad para confinar a la gente, porque en China sí la tuvieron porque tienen un sistema autoritario. Por favor, no se nos olvide ese pequeño gran detalle. Si la gente salía... Hacerle así, ¿no? Sí, así. Entonces, hay de formas de hacer las cosas a formas de hacer las cosas. Claro. Y en Europa, entre que en un modelo democrático, además multicultural, multiinstitucional, de supracapas nacionales por el tema de la comunidad europea, más allá de solo un gobierno local o nacional, pues batallaron primero con una población mucho más envejecida, en promedio, que otras latitudes del mundo. Y ahí es donde empezamos a oír muertos de a de veras, es decir, un problema de contagio relevante. Y entonces a la población más informada de México, a la más viajada de México, el problema le llegó rapiditito, porque resulta que el tío estaba en Europa, que el compadre estaba en no sé dónde, que el amigo estaba quién sabe qué, que no te acuerdas aquel caso de los que fueron a Bale y no sé qué y regresaron con contagios. Entonces la enfermedad desde el punto de vista de contagios llegó a los círculos más globales de nuestra sociedad, los más globalizados por estudio, globalizados por capacidad económica, globalizados por actividades profesionales, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Eso hizo que entonces una capa importante de la sociedad mexicana viera el problema de salud pública como nos han querido vender el México desde hace algunos años, como los de allá y no los de acá. Y entonces lo empezaron a sentir ajeno, y si a eso le sumas lo que tú describiste con elegancia pulcra de un presidente, que lo primero que dijo cuando esto empezaba a ocurrir es, chicos, no pasa nada, tranquilos, que según él lo tenía bajo control. Bueno, jóvenes, pues la combinación fue explosiva, porque nos tardamos en reaccionar, como nos tardamos en digerir la magnitud del problema, y eso hizo un fenómeno que lo tenemos que analizar con cautela más adelante, porque fue primero la sociedad organizada la que decidió guardarse, y el mundo corporativo que decidió guardar a sus colaboradores, y después las instituciones públicas de salud, las que nos pidieron que nos guardáramos con aquella campaña de Susana Distancia y Quédate en Casa, que fueron las dos campañas originales. Ahora, ya cuando ocurrió, los mexicanos no nos tardamos mucho en ver que las pandemias son lentas pero seguras. ¿Qué quiero decir con esto? Tú estabas en tu casa guardado una semana como si la pandemia se fuera a personificar en la esquina el sábado que entra. Entonces pasaba un sábado y no pasaba nada, y otro sábado y no pasaba nada, y otro sábado y no pasaba nada. Y claro, al quinto Zoom de mamá y cuarta junta y 17ª reunión en digital, y no sé, tú ya estabas preguntando a qué hora salgo, ¿no? Y resulta que cuando ya queríamos salir era cuando la curva estaba en lo que le llaman los técnicos el nivel más pronunciado ascendente,
Y entonces ahorita estamos en un mundo delicadísimo, porque en México seguimos con números a la alza, que aunque nos digan los matemáticos que porcentualmente ligeramente más abajo siguen estando a la alza, y ya tenemos una crisis estallada que nos hace que la gente tenga que salir, unos ya de manera cotidiana, otros de manera esporádica, pero a resolver su vida económica cotidiana. Entonces, yo creo que no hemos pisado lo más complicado. Lo más complicado es cuando la curva sigue creciendo. Los pronósticos son que en octubre vamos a estar hablando en México de alrededor de 100,000 fallecidos por esta enfermedad. Vamos a seguir hablando de niveles variados de saturación de hospitales por COVID, pero vamos a estar hablando de otros problemas de salud pública porque hay gente que se ha dejado de atender de un montón de otros padecimientos porque tenemos nuestra infraestructura de salud concentrada en el problema primario. Entonces, cuando el problema secundario te empiece a crecer, vas a estar en el peor de los mundos, porque ni vas a poder resolver el problema primario hasta que no se den las dos condiciones que decíamos, ni vas a poder tener suficiencia institucional para resolver los otros problemas. Y a eso súmale el grado de deterioro de las economías corporativas, públicas y familiares que estamos viviendo, porque cuando la gente deja de ganar dinero a la velocidad que estaba acostumbrado a hacerlo, pues lo que no se frena con la misma velocidad es la velocidad de gasto y las obligaciones. Entonces las personas empiezan a tener problemas familiares, personales y comunitarios económicos muy relevantes que normalmente tienen su expresión en el mes 3, 6 o 9. Todos los países han tenido esa vulnerabilidad en la toma de decisiones, y sobre todo países europeos y países que se encuentran más del otro lado del continente, diciéndolo de esta manera, porque obviamente fueron los primeros en empezar a vivir esta pandemia y a experimentar algo como lo que estamos viviendo. Nosotros como país que apenas estamos viviendo ese pico alto, ¿consideras que para manejar una crisis se requiere de otro tipo de liderazgo, o sin importar la persona que esté liderando este país, esto iba a suceder? O sea, es una pregunta muy difícil, porque es un espectro, o sea, como que es un espectro muy amplio, pero la pregunta va enfocada a, ¿se podía o se hubiera podido tomar mejores decisiones, o se están tomando las mejores decisiones que se pudieron haber tomado? Permíteme construir la respuesta más con pragmatismo que con el deseo de lo hubiera. ¿Okay? Las naciones tienen los gobernantes que tienen. Algunas tienen gobernantes inteligentes, echados para adelante, analíticos y que creen en la ciencia. Otras tienen, pues, cuates un poquito menos informados, más populistas, más de lo que en el argot de Monterrey de repente definen como wishful thinking, y más de otras cosas. Bueno, lo que tenemos en México es un presidente que ni en su más sueño guajiro pensó en marzo de este año, ya ni se diga en febrero, que iba a enfrentar su gobierno una crisis de esta magnitud. Yo legítimamente creo que no la leyó en la dimensión que hoy estamos enfrentando. También creo que nuestro gobierno federal está urgido de tratar de darle la vuelta y hacer pretender como que estamos en una normalidad, por una causa que lo haría cualquier otro gobierno y por una causa que me voy a permitir criticar. Pero la causa que lo haría cualquier otro gobierno es porque tú no puedes salir todos los días a hablarle a tu población de la tragedia y que no puedes resolver. Tienes que salir a decirle, oye, nos vamos a superar, esto tiene ahí, cuidado acá y lo que tú quieras. Me parece que este gobierno se le ha pasado la mano en términos de anticipar ese modelo, porque lo que no han tenido, no lo tuvieron en marzo, no lo tuvieron en abril, no lo tuvieron ahorita y ya no lo tendrán. Por favor, dejemos de desear lo que ya no va a haber. Es la capacidad de decirle a su población, a ustedes les toca hacer esto, a nosotros nos toca hacer esto, y lo demás, como diría el sacerdote de la esquina, que Dios nos agarre confesado porque está fuera del control de todos.
sino en su deseo de querer como aminorar este asunto y solventar, han pecado de subestimar el problema. Ahora, en esa realidad estamos. Y yo diría al empresario, a la mamá que nos escucha, al ejecutivo, al profesionista independiente que amablemente está dedicando tiempo a ver este problema, que nos acordemos del viejo dicho de con esos bueyes habrá que arar la tierra. Entonces ya no estemos esperando cosas que no van a ocurrir. Y la pregunta entonces cambia. Es yo cómo tengo que reaccionar a esta realidad en el grado de problema que tengo enfrente. Y lo primero que no debemos de hacer es actuar en un compás de espera. Es como, yo aquí estoy guardado o estoy aquí medio gestionando la realidad en lo que esto pasa. Porque esto no va a pasar en el corto plazo. Este fenómeno de la pandemia con sus efectos económicos y los posibles rebrotes que pueda haber en el futuro nos van a tener, Clara, en una realidad como de on-off, on-off. Por eso decía yo que en esta realidad líquida, una semana vamos a sentir que ya vamos para adelante, y otra semana vamos a decir que nos lleva el tren, y otra semana vamos a decir que nos queremos morir, y otra semana vamos a estar muy optimistas porque nos cayó una buena cosa y sentimos que ya la cosa mejora. Es decir, esa es la realidad que va a imperar 6, 12 o 18 meses, contados a partir de este momento. Entonces, empresas y personas tenemos que asimilar que esa es no nada más la nueva realidad, esa es la realidad. Y lo que te afectó ya te afectó, y lo que te benefició ya te benefició, y lo que todavía no sabes, no lo sabes, pero en ese contexto tienes que estar tomando decisiones de cómo sacar adelante tu economía, tu familia, tu comunidad, en un entorno donde vas a tener que estar más guardado que distribuido y más cuidado y conservador que pecando de exceso de optimismo allá afuera, porque el riesgo de salud va a seguir estando presente en nuestra agenda. Creo que eso que acabas de decir, es que la verdad el término realidad líquida en verdad es muy atinada, Mauricio, porque creo que yo quisiera quedarme con eso, ¿no? El que aprendamos como cual líquido vivir en el formato en el que nos tengamos que adaptar. Tú lo acabas de decir, un día te vas a sentir muy, muy tranquilo, aquí estoy en mi casa, muy a gusto, como si estuviéramos en un vaso. Al día siguiente te vas a sentir como dentro de un jarrón, al día siguiente te vas a sentir como en una alberca. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender como seres humanos con esta nueva habitualidad a estarnos moviendo dependiendo el día. Si es el día de estar encerrados, nos encerramos. Si es el día de salir a trabajar, hay que salir a trabajar. Si es el día de tener que ponernos cubrebocas y la careta y ponernos los guantes, pues lo hacemos. Pero vivir sin estar deseando que se acabe, porque como dices tú, no hay una fecha. Nadie sabe la fecha, nadie tiene una fecha, y el que lo diga está mintiendo completamente, porque no hay para cuándo, y como dices tú, puede venir un rebrote. Soltar esa ansiedad, porque hay una ansiedad muy grande, es una ansiedad de estamos bien liderados, no estamos bien liderados, ¿qué está sucediendo? Me queda claro que de haber sabido que esto iba a venir, posiblemente las mañaneras ni se hubieran existido, porque hubiera dicho, ¿qué voy a estar diciendo yo en plena pandemia, no? O sea, no sé, yo quizás me hubiera planteado el no haber hecho mañaneras, porque como en plena pandemia, como dices tú, se les ha pasado la mano de vamos a estar bien, relájense, pues sí, nada más de que eso no es lo que estamos viviendo, ¿no? Y como dices claro. Tú, viene el monstruo, viene el monstruo, viene el monstruo, viene el monstruo, no llega el monstruo, no está en la esquina, y luego nos preguntábamos, oye, ¿tú tienes algún conocido? Esas eran las preguntas que hacíamos hace 3 semanas. Oye, claro. ¿Tienes algún conocido infectado? No. Es que se me hace que es mentira todo esto, ¿no? Entonces empieza esa duda, si es verdad, si es mentira, por qué están parando la economía, por qué está parando todo, y empieza esta incertidumbre y esta impotencia y esta vulnerabilidad, y todas estas palabras que hemos sentido durante estos últimos 3, casi 4 meses, donde lo que tenemos que aprender es esa realidad líquida, ¿no, Mauricio? Como dices tú, aprender a fluir en cómo se te presenta el día, ¿no?
Aprender a fluir, aprender a usar recursos que sí tenemos, o sea, vivir esta pandemia con los recursos tecnológicos que hoy tenemos a nuestro alcance, es mucho, muy diferente que vivirla donde el confinamiento significaba estar incomunicado. Estamos guardados, pero no estamos inutilizados. Estamos cuidándonos, pero no estamos inmóviles. Estamos procurando a nuestra familia, pero eso no quiere decir que no sigamos en la evolución de la vida familiar y comunitaria. Entonces, lo único que estamos ante un reto es de cómo ajustar socialización, actividad económica, realidad de gasto, desenvolvimiento social, cultural y además físico, teniendo la cautela que sea necesaria en un entorno donde el mundo, no México, el mundo está viviendo una pandemia que todavía no ha podido controlar. Y en México el control va a ser más lento, la economía va a estar mucho más agravada porque este gobierno decidió no utilizar recursos fiscales para apoyar sectores productivos, decidió utilizar recursos fiscales limitados para ciertos programas de los que ellos definen apoyo a los más vulnerables, pero el dolor económico ahí va a estar. Entonces, aquellos que tienen la capacidad ahorita en un negocio operativo de contribuir a la economía, mi recomendación clara es paguen bien, muévanse inteligentemente, cumplan sus compromisos y eliminen los que no van a cumplir. Pero no retengan el dinero, no mientan, no engañen a la gente, no digan que van a pagar cuando no van a pagar. Y aquel que está viendo su economía deteriorada por razones de su negocio cerrado, lo que tú me digas, sea muy rápido en tomar decisiones para reducir su gasto, para redimensionar su operación, para rediseñar su negocio, para salirse de negocios que no están siendo rentables o tomar oportunidades en donde vea que puede tomarlas con habilidad y con sentido empresarial. Pero hágalo rápido. Nadie debemos, a riesgo de sonar reiterativo, vivir esta pandemia en compás de espera. Es todo lo contrario. Es vivir esta pandemia en un compás de proactividad, de dinamismo, de pragmatismo y de echarse para adelante, apoyado en tecnología y apoyado en algo que tiene el ser humano maravilloso, Clara, que es la astucia y la capacidad para adaptarse aún en los momentos más adversos que la vida nos pone enfrente. Esto que acabas de decir me encantó porque precisamente una de las preguntas que nos hicieron llegar fue Juan Carlos Aguilar y creo que aquí respondes esa pregunta. ¿Qué competencias debemos tener para renovarnos a esta nueva realidad líquida? Y precisamente creo que esa es la respuesta, es no estar en un compás de espera, sino tener este dinamismo y esta astucia y esta capacidad de adaptarnos como seres humanos, porque pues Darwin lo decía, aquel que se adapta a la nueva realidad es el que sale adelante. Entonces, estamos viviendo tiempos de cambio. Tantas veces que escuchamos en campañas políticas, vienen tiempos de cambio, vamos a generar un cambio, vamos por el cambio. Y el cambio no había un cambio. La palabra cambio, realmente nosotros no sabíamos lo que significaba la palabra cambio. Ahora estamos viviendo un cambio y un cambio pues se pasa por un tiempo, se tiene que pasar por un proceso, un cambio no se hace de la noche a la mañana. Este cambio tiene un proceso donde los seres humanos ya no vamos a ser iguales, Mauricio, después de lo que estamos viviendo, definitivamente viene una enseñanza, viene como lo dices en tu editorial, viene un preguntarnos qué estábamos haciendo antes y cómo estábamos operando antes y cómo vamos ahora a operar. Ha sido un gustazo, Mauricio. Yo no sé, yo por mí me quedo 2 horas platicando contigo, pero no sabes, hay muchos temas que platicar contigo. Créeme que te vamos a buscar prontamente, porque no nada más platicar contigo es un gusto, sino aparte tienes como puntos que nos hacen pensar, y los seres humanos hemos dejado de pensar. Compartimos sin leer, compartimos sin analizar, muchas cosas que nos llegan en las redes sociales, en el WhatsApp, a veces ni las abrimos, nos gusta el título y la compartimos y no analizamos qué es lo que estamos compartiendo. Hay muchos mensajes que nos escriben aquí en Facebook. Dice Carlos Alarcón, siempre tan acertados con los comentarios de análisis del buen Candiani. Abrazo. Rodrigo González, muy interesante. Penélope Herrera, saludos desde Costa Rica, Centroamérica.
Eloy López, gran reflexión. Yo también estoy totalmente de acuerdo que lo que hemos platicado contigo, Mauricio, nos hace reflexionar. Y Rafael Delgado, saludos desde Veracruz. ¿Con qué nos vamos? Yo sé que yo por ti, yo te preguntaría 1000 veces con qué cerramos, pero yo contigo es imposible cerrar. Pero ¿con qué cerremos con la reflexión clara de que no nos sintamos mal si vivimos esta época con más preguntas que respuestas. Es normal que si te movieron el tapete, de repente tengas en tu lado derecho 15 preguntas que no te has respondido y si acaso 3 a las que has llegado a responder. Claro. Es signo de que las cosas tienen complejidades nuevas, de que estás ante retos inéditos, de que eres un torbellino de emociones, de que la duda de repente ofusca. Eso es normal. Somos humanos, no somos máquinas procesadoras de cosas. Pero cuando nos planteamos las preguntas correctas, estamos más cerca de las respuestas correctas. Entonces, cuando sientas que tienes más preguntas que respuestas, hazte la última de las preguntas, que es saber definir si ya pudiste enunciar las respuestas, las preguntas correctas. Y así, una mañana te pararás a resolver un problema, otra mañana te pararás a resolver otro. Pero vamos a salir adelante. El mundo no se va a acabar en el 2020 y México no se va a acabar en el 2021. Así que un placer estar contigo, mi querida Clara. Gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, ha sido un honor y un gusto platicar contigo. Yo sé que vamos a seguir teniendo comunicación con esta forma de pensar y que yo creo que todos los que hemos estado viendo esta entrevista y este espacio contigo, nos dejas mucho que pensar, sobre todo el que es válido. Eso que acabas de decir me encantó. Es válido hacernos preguntas y es válido estar en la incertidumbre, pero no sintámonos mal con lo que estamos viviendo, porque finalmente es un proceso de cambio. A todas las personas que estuvieron con nosotros, apóyanos a compartir esta transmisión y juntos generemos una comunidad que consuma contenido de valor. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros en este espacio donde, como siempre les he dicho, yo estoy para traerles información de crecimiento personal y para la toma de decisiones de vida. Un gran invitado, mi nombre es Clara Villarreal. Hablando claro, nos vemos miércoles 5 de la tarde.